Evangelio de junio 28, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Obtenemos dos milagros, los dos que se generan por la fe. Quizá el milagro más grande, el milagro de la vida, es el que nos llame más la atención. Y se genera por la fe precisamente de este jefe de la sinagoga que se acerca a buscar probablemente su último recurso. Buscar a este maestro nuevo, del cual ha oído muchas veces que imponiendo las manos sana, y él lo va a buscar cuando su hija está muy enferma. Se postra y le dice: «Mi hija está agonizante, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Y en medio de este relato irrumpe, por así decirlo, la mujer que tenía flujo, que le llamamos también hemorroísa. Esta mujer, que no tenía permitido lícitamente acercarse a tocar a nadie, y menos a un maestro de Israel, porque aquellas personas, y particularmente la mujer, cuando tenía flujo de sangre, es decir, en su menstruación, se consideraba que era impura. Por eso ella, después de 12 años de buscar el remedio en el mundo, de gastar todos sus bienes en ello, de sufrir mucho, busca finalmente también a Jesús, a este maestro. Y ella, en su corazón, Dios le permite saber que con tan solo tocar su manto se va a aliviar. Ese es un regalo de Dios, es la fe que Dios le ha regalado. Ella se toma el trabajo, la preocupación, la molestia de seguir a Jesús, de esperarlo justamente cuando llega, y ahí ella se acerca, quizá entre empujones y jalones y demás, por atrás, para nada más tocarle el manto. La escena es por demás increíble, asombrosa.
Nos podemos imaginar una muchedumbre de 400, de 500 personas dando vueltas alrededor, queriendo acercarse cerca del maestro para tocarle, y cómo esta mujer, a base de esfuerzo, logra tocar el manto. La pregunta del Señor: ¿quién ha tocado mi vestido? ¿Quién me ha tocado? Es inmediatamente contestada por la humanidad de los discípulos. Estás viendo cuántos te aprietan, cuántos te apretujan, y todavía dices quién te ha tocado. ¿Cuántos? Son cientos quizá. Pero el Señor está esperando que la mujer confirme su sanación. Claro, para la mujer implica el riesgo, inclusive de ser apedreada en ese momento. Por eso dice, temblorosa, se acerca, se postra y le dice: pasó esto, esto y esto, y yo sabía que nada más con tocarte, y yo he sentido que ya quedé aliviado. Y el Señor no la reprende, no le dice: ¿por qué te atreviste? No, hija, tu fe te ha salvado. Ni siquiera tocó la piel del Señor, ni siquiera el Señor le dijo: te voy a sanar. No hubo ningún diálogo, tan solo la fe del Señor, la fe que el Señor le había dado a la mujer. Nada más eso, porque el amor de Dios está presto para aliviarnos. Vemos después cómo continúa, le llegan a dar la malísima, la pésima noticia al papá: tu hija ya se murió, ¿para qué lo molestas? Como diciendo, ya no tiene caso que venga, ya no tiene vida, ¿ya qué? El Señor le dice: no temas, basta que tengas fe. ¿Y fe en quién? Ahí está la pregunta. ¿Qué es la fe? La fe no es un conocimiento intelectual. ¿De qué le sirve a tantos teólogos, tanta gente que ha estudiado la Biblia, saber cuántas veces dice amén, cuántas veces dice no temas, etcétera, 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 si no tienen fe? ¿Qué es la fe? La fe es un regalo de Dios, ante todo, porque es atreverse a creer en lo imposible, humanamente hablando. Atreverse a creer aquello que trasciende nuestra razón y nuestra capacidad de entendimiento. Por eso es un regalo. Pero también la fe se va desarrollando como la confianza. No es lo mismo, por ejemplo, decir que existe el Mar de Cortés en México a haber nadado en el Mar de Cortés. A lo mejor nuestros hermanos en Argentina, un saludo a ti, querido hermano Ulises. A lo mejor nuestros hermanos en España, un saludo también a ti, hermano, que me escuchas. Dirán: sí, lo hemos estudiado, es ahí una pequeña entrada de mar, que no es tan pequeña, pero no lo conocen. En cambio, cuando hemos tenido la oportunidad de nadar, tantos hermanos de estas regiones, decimos: claro, sí lo conozco. No es lo mismo saber que tenemos un Padre, que tenemos un hermano, que es Dios y no lo podemos ver, que se esconde en un pan. A sentir, a saber, a tener esa experiencia de Dios. Esa es la fe. Ciertamente, de la mujer enferma, su fe cambió mucho antes de tocar al Señor y después de tocar su vestido. Lo mismo que de Jairo. Por eso esas palabras tan hermosas, Talitá cum, levántate, niña, vienen de Dios, del verdadero dador de la vida. ¿Y qué va a hacer el muerto sino precisamente retomar la vida? Porque la vida es don de Dios. ¿De qué tienes hoy que pedirle al Señor? ¿De qué enfermedad? Al menos, si te encuentras bien, o al menos eso es lo que tú sientes, pide que aumente tu fe. Pero no solamente pidas para ti, pide por todos nosotros. Y hagamos esa oración humilde y confiada. Padre bueno, en el nombre de Yeshua, tu Hijo Jesús, aumentanos la fe, aumenta la presencia de tu Santo Espíritu en todo el mundo. Dios les bendiga, hermanos.